El niño de Porto Alegre que soñaba con un balón Ronaldinho Gaúcho, cuyo nombre real es Ronaldo de Assis Moreira, nació el 21 de marzo de 1980 en Porto Alegre, Brasil. Su historia no comienza en un estadio iluminado ni en una cancha perfecta, sino en los barrios humildes de la capital del estado de Río Grande do Sul, donde el fútbol era mucho más que un deporte. Era una vía de escape, un refugio y una esperanza. Desde pequeño, Ronaldinho estuvo rodeado de una familia que respiraba fútbol. Su padre, João Moreira, trabajaba en un club y transmitió a sus hijos el amor por la pelota. Su hermano mayor, Roberto, llegó a ser futbolista profesional, y aunque una lesión truncó su carrera, se convirtió en un pilar fundamental para que Ronaldinho tuviera la oportunidad que él no pudo aprovechar al máximo. Desde sus primeros años, todos notaban que el niño tenía un talento especial. No era simplemente que supiera jugar bien, había algo distinto en su forma de tocar el balón. Su sonrisa permanente y la manera de improvisar en cada jugada hacían que pareciera que la pelota estaba hecha para él. Mientras otros niños corrían detrás del balón, Ronaldinho parecía bailarlo, como si ejecutara un ritual. Esa naturalidad pronto empezó a llamar la atención de entrenadores y vecinos. En su infancia, las canchas eran de tierra, muchas veces improvisadas. No había lujos, pero sí pasión. Allí aprendió a controlar el balón en condiciones adversas, a inventar dribles imposibles y a disfrutar cada movimiento. En ese entorno duro, su talento comenzó a brillar con fuerza. La pelota era su mejor amiga y la sonrisa su sello. Sin embargo, no todo fue felicidad. La familia enfrentó momentos difíciles, especialmente tras la muerte de su padre cuando Ronaldinho tenía apenas 8 años. A pesar del dolor, ese hecho marcó su vida y reforzó en él la determinación de honrar la memoria de su padre a través del fútbol. El sueño de la familia Moreira era claro, que Ronaldinho llegara donde Roberto no pudo, que convirtiera el talento en un legado que cambiara sus vidas. Su apodo, Ronaldinho, que significa pequeño Ronaldo, surgió porque desde muy joven destacaba entre chicos mayores. En cada partido infantil, dejaba claro que estaba destinado a algo grande. Con apenas 13 años, en un encuentro juvenil, llegó a marcar 23 goles en un solo partido. No era suerte, era talento puro, acompañado de una creatividad infinita. El gremio de Porto Alegre lo acogió en sus divisiones menores. Allí, bajo una estructura un poco más profesional, Ronaldinho comenzó a pulir su estilo. Pero incluso dentro de ese ámbito, muchos entrenadores coincidían en lo mismo. Era imposible pedirle que jugara como los demás. No se le podía encasillar. Mientras los sistemas exigían disciplina táctica, él prefería inventar, sorprender, romper esquemas. Era un rebelde del fútbol, un artista en formación. La primera vez que el mundo escuchó hablar de él fue en un torneo juvenil con la selección sub-17 de Brasil. Sus actuaciones eran deslumbrantes y poco a poco empezó a aparecer en titulares locales. La prensa brasileña lo bautizó como una de las grandes promesas del futuro. El chico de la sonrisa grande comenzaba a hacerse un nombre. Ronaldinho no solo destacaba en lo futbolístico, también en lo humano. Quienes lo conocieron en su juventud dicen que era imposible no quererlo. Siempre tenía una broma lista, siempre estaba riendo, y ese carisma natural lo hacía diferente. No era solo un futbolista con calidad, era un personaje que transmitía alegría en un país donde el fútbol es religión. En aquellos años, la vida nocturna y las fiestas aún no formaban parte de su historia. Su mundo giraba en torno al balón y a la ilusión de llegar a la selección mayor. Cada entrenamiento en gremio era una oportunidad para acercarse un poco más al sueño. Su madre, doña Miguelina, fue clave en esa etapa. Con sacrificio y disciplina, sostuvo el hogar, mientras veía cómo su hijo menor crecía no solo como futbolista, sino como el pilar que algún día transformaría la vida de toda la familia. A finales de los 90, cuando apenas era un adolescente, Ronaldinho ya era considerado la joya del gremio. Su debut con el primer equipo se produjo en 1998,
y desde entonces el público quedó encantado. Era la resurrección del fútbol de potrero, el espectáculo de un niño que no temía enfrentarse a los grandes. Cada regate era un reto a la lógica, cada jugada una chispa de creatividad. El destino ya estaba escrito. Aquel chico no iba a permanecer mucho tiempo en Brasil. Europa estaba atenta. Los ojeadores sabían que en Porto Alegre había nacido un genio que podía marcar una era. Ronaldinho Gaúcho estaba listo para dar el salto que cambiaría su vida para siempre. El salto a Europa, del PSG al Barça, el nacimiento de una leyenda. El final de los años 90 marcaba una nueva era en el fútbol mundial. La globalización del deporte permitía que las estrellas de Sudamérica fueran observadas con lupa por los clubes europeos. Y entre esas joyas en potencia, un nombre comenzaba a sonar cada vez más fuerte: Ronaldinho Gaúcho. El muchacho de la eterna sonrisa y el talento desbordante en Gremio se había convertido en el sueño de los cazatalentos. La pregunta ya no era si daría el salto a Europa, sino cuándo y hacia dónde. Su consagración en la Copa Confederaciones del año 1999, celebrada en México, fue el primer gran escaparate internacional. En ese torneo, Ronaldinho deslumbró al mundo con jugadas de fantasía, goles espectaculares y una irreverencia que contrastaba con la seriedad de las defensas rivales. Brasil cayó en la final ante México, pero el nombre de Ronaldinho ya estaba escrito en la agenda de los grandes equipos. Tenía apenas 19 años y parecía destinado a convertirse en el próximo gran ídolo de la canariña. Fue el Paris Saint-Germain el que se adelantó en la carrera por ficharlo. En el año 2001, el joven brasileño aterrizó en la capital francesa con un contrato que generó expectación y a la vez dudas. Francia no era el destino más habitual para las estrellas sudamericanas en aquella época. Pero Ronaldinho llegó decidido a dejar huella. Vestido de azul, en el Parque de los Príncipes, comenzó a desplegar su repertorio de trucos imposibles: gambetas, sombreros, regates eléctricos. No tardó en convertirse en el ídolo de la afición parisina, que veía en él una chispa de magia en un club que aún no estaba en la élite mundial. Sin embargo, sus primeros años en Europa no fueron fáciles. En París, se topó con un fútbol más físico, más táctico, donde la libertad creativa muchas veces quedaba limitada. Ronaldinho no siempre encajaba en la disciplina rígida de sus entrenadores. Además, comenzaron a aparecer los primeros rumores sobre su gusto por la vida nocturna, algo que en Francia fue tolerado hasta cierto punto, pero que empezaba a encender alarmas. A pesar de todo, su talento era tan extraordinario que incluso en partidos irregulares lograba brillar. En la temporada 2002, por ejemplo, anotó un gol memorable ante el Guingamp. Tomó el balón en su propio campo, dejó a media defensa en el camino y definió con una frialdad que parecía imposible en un chico de apenas 22 años. El Mundial de Corea-Japón, 2002, terminó de catapultarlo. Luis Felipe Scolari lo convocó para acompañar a Ronaldo Nazario y Rivaldo en el ataque de Brasil. El tridente parecía sacado de un sueño, y Ronaldinho cumplió con creces. Su actuación más recordada fue contra Inglaterra, en los cuartos de final. Entonces, aquel día, además de asistir en el primer gol, sorprendió al arquero David Seaman con un tiro libre lejano que se transformó en uno de los tantos más icónicos de su carrera. Brasil ganó el partido y posteriormente se coronó campeón del mundo. Ronaldinho ya no era solo una promesa. Era campeón mundial y una estrella planetaria. Ese torneo le abrió definitivamente las puertas de la élite. Aunque el PSG lo disfrutaba, los grandes clubes comenzaron a rondarlo. El Manchester United estuvo cerca de ficharlo tras la salida de David Beckham en 2003, pero finalmente fue el FC Barcelona el que apostó fuerte por él. Y esa decisión cambiaría para siempre la historia del club catalán y del propio Ronaldinho. Cuando llegó al Barça en el verano de 2003, la institución se encontraba en crisis deportiva y económica. Venía de años oscuros, sin títulos importantes, con una plantilla desorganizada y una afición desencantada. El fichaje de Ronaldinho, por unos 27 millones de euros,
No solo fue una operación deportiva, sino un movimiento de esperanza. Se esperaba que trajera ilusión, espectáculo y, sobre todo, victorias. Su debut con la camiseta blaugrana fue una declaración de intenciones. En su primer partido en el Camp Nou, Ronaldinho tomó el balón en el medio campo, avanzó unos metros y soltó un disparo violento que se estrelló en el travesaño antes de entrar. El estadio estalló. Ese gol fue más que una jugada, fue un símbolo. El Barcelona estaba de vuelta y lo hacía con un artista al mando. A partir de allí, la magia comenzó a fluir. Ronaldinho transformó al Barcelona en un espectáculo itinerante. Cada partido era una función de circo, un concierto, una obra de arte. La gente no iba al estadio solo a ver ganar al equipo, iba a ver qué genialidad sacaría de la chistera el brasileño. Regates con la suela, elástico, bicicletas, pases sin mirar, asistencias imposibles. En cada toque transmitía alegría y convertía el fútbol en un juego otra vez. Más allá del show, también llegaron los resultados. El Barça recuperó competitividad en la Liga Española y volvió a la Champions con aspiraciones serias. Con Frank Rijkaard como entrenador y un joven Lionel Messi empezando a asomarse en los entrenamientos, Ronaldinho se convirtió en el líder indiscutible de aquel vestuario. Carismático, querido por todos, era tanto ídolo como referente. Para 2004, Ronaldinho ya estaba en la cima de Europa. Ganó el premio FIFA World Player y un año después lo revalidó. Pero lo más importante es que había devuelto al Barcelona su identidad. El Camp Nou se llenaba cada jornada y hasta los rivales aplaudían sus actuaciones. La noche más icónica de esa etapa llegó en noviembre de 2005 en el Santiago Bernabéu. Frente al Real Madrid, en pleno clásico, Ronaldinho ofreció una de las exhibiciones más impresionantes de la historia del fútbol. 2 goles memorables y un recital de regates terminaron con algo insólito: el público del Bernabéu, de pie, aplaudiendo al jugador rival. Ese día, Ronaldinho se convirtió en leyenda. Era la confirmación de un artista que había conquistado el mundo. El chico que jugaba en las canchas de tierra de Porto Alegre ahora era el rey del fútbol europeo. Su sonrisa iluminaba estadios y su fútbol enamoraba a millones. Pero, al mismo tiempo, comenzaban a gestarse las sombras de lo que más tarde sería su declive. La fama, la presión, la vida nocturna y la falta de disciplina acechaban en silencio, esperando su momento para aparecer. Ronaldinho, sin embargo, en ese instante vivía su mejor momento. Había alcanzado la cima y parecía que nada podía detenerlo. El PSG lo había catapultado, el Mundial lo había consagrado y el Barcelona lo había transformado en un dios del fútbol moderno. El mundo estaba rendido a sus pies. El reinado del mago, Balón de Oro, Champions, y el mundo rendido a sus pies. El año 2004 marcó el inicio de la era dorada de Ronaldinho en el FC Barcelona. El club, que había pasado años de sombras, comenzó a renacer bajo su liderazgo. Con Frank Rijkaard en el banquillo, Joan Laporta en la presidencia y un grupo de jóvenes talentos que empezaban a despuntar, el Barça encontró en el brasileño al guía perfecto. No era solo un jugador brillante, era un símbolo de esperanza, de espectáculo y de grandeza. En la temporada 2004-2005, Ronaldinho alcanzó un nivel de juego que parecía de otro planeta. Con su habilidad, el Barça se coronó campeón de la Liga después de 6 años de sequía. Su fútbol era impredecible. Un segundo parecía estar atrapado contra la banda, y al instante siguiente salía con un regate imposible, un pase filtrado o un disparo de ensueño. En cada jugada había magia, y en cada partido dejaba una obra maestra. Ese año recibió el FIFA World Player, premio al mejor jugador del mundo, y no hubo discusiones. El brasileño se había convertido en el futbolista más influyente del planeta. Su estilo no solo era eficaz, era también un espectáculo global. En una época donde el fútbol comenzaba a globalizarse aún más gracias a la televisión e Internet,
Ronaldinho se transformó en un fenómeno cultural. Desde Asia hasta América, millones de niños intentaban imitar sus elásticos, sus bicicletas, sus pases sin mirar. El fútbol volvía a ser un juego de fantasía, pero lo mejor estaba por llegar. La temporada 2005-2006 se convirtió en la cima de su carrera. El Barça dominó la liga nuevamente y además conquistó la UEFA Champions League, el título que había eludido durante más de una década. Ronaldinho fue el arquitecto de ese triunfo. Su actuación frente al Chelsea en los octavos de final aún se recuerda como una de las más icónicas. En Stamford Bridge, en un espacio reducido en el borde del área, amagó con un movimiento de cadera y disparó con la punta de la bota para sorprender a Petr Cech. Un gol que quedó en la historia, no solo por su ejecución, sino porque reflejaba lo que era Ronaldinho: creatividad, atrevimiento y genialidad en estado puro. En la final de París contra el Arsenal, aunque no marcó goles, fue pieza clave en la construcción del juego. En 2005 también vivió uno de los momentos más impactantes de su carrera, el clásico en el Santiago Bernabéu. Aquel día, Ronaldinho no solo brilló, sino que hizo historia. Marcó 2 goles memorables, desbordó a la defensa blanca una y otra vez y dejó en silencio a todo un estadio. Pero lo más sorprendente fue el final. Los hinchas del Real Madrid, en un gesto pocas veces visto, se pusieron de pie para aplaudirlo. Ese día, Ronaldinho alcanzó la inmortalidad futbolística. Cuando el rival eterno te ovaciona, es porque has tocado el cielo. Su impacto iba más allá del campo. En las calles, su camiseta con el número 10 se convirtió en una de las más vendidas del mundo. Las marcas lo buscaban para campañas globales. Nike lo tenía como imagen principal, y aquel famoso comercial donde dominaba el balón de manera imposible dentro de un vestuario se volvió viral antes de que existiera el concepto de viralidad en redes sociales. Ronaldinho era más que un futbolista. Era un ícono cultural, un embajador de la alegría y un artista universal. En el vestuario del Barça, además, su rol era fundamental. Fue el primer gran mentor de un joven Lionel Messi, que en esos años empezaba a despuntar. El propio Messi ha reconocido en numerosas entrevistas que Ronaldinho lo ayudó en todo. Lo aconsejó, lo cuidó y lo hizo sentir parte del grupo desde el primer día. La sonrisa del brasileño era también un refugio para el chico argentino que más tarde tomaría el relevo. Esa generosidad, sumada a su carisma, lo convirtió en un líder querido por todos. Los entrenamientos eran un espectáculo aparte. Sus compañeros contaban que lo que se veía en los partidos era apenas un reflejo de lo que hacía en las prácticas. Ronaldinho improvisaba regates imposibles, jugadas de fantasía y hasta malabares con el balón que parecían sacados de un videojuego. Su talento era tan natural que no parecía necesitar esfuerzo. Para muchos, ese era su don y también su maldición, porque mientras disfrutaba de la cima, las primeras señales de un futuro complicado comenzaban a aparecer. Su amor por la vida nocturna, las fiestas y la falta de disciplina en los entrenamientos se hicieron cada vez más notorios. En esos años de gloria, el talento aún compensaba todo lo demás, pero la semilla del declive ya estaba sembrada. En 2006, Ronaldinho llegó al Mundial de Alemania como la gran estrella de la selección brasileña. El mundo esperaba que repitiera la hazaña de 2002, pero esta vez como el líder absoluto. Sin embargo, el torneo resultó un fiasco para él y para Brasil. Lento, apagado y sin el brillo del Barça, quedó en deuda. La canariña fue eliminada en cuartos de final por Francia y Ronaldinho fue señalado como una de las decepciones. Aquello fue un golpe duro a su imagen. Por primera vez, la magia parecía tener un límite. Aún así, en el Barça seguía brillando, ganó títulos, acumuló premios y seguía siendo ovacionado en cada estadio. Pero los rumores crecían. Fiestas hasta altas horas de la madrugada, amistades poco convenientes, entrenamientos a medias. El crack que deslumbraba en la cancha empezaba a descuidar su físico y su mentalidad. A simple vista aún era el rey del fútbol,
pero por debajo de esa sonrisa se escondía el inicio de una lenta caída. En ese período, Ronaldinho alcanzó lo que cualquier futbolista soñaría: Balón de Oro, Champions League, títulos de liga, respeto universal y el cariño del público. Había llegado al Olimpo del fútbol. El problema es que, una vez en la cima, mantener el hambre de gloria exige sacrificio, disciplina y un compromiso absoluto. Y allí, en esa delgada línea entre el genio y la responsabilidad, Ronaldinho comenzó a tambalearse. El mundo lo veía como un mago, un dios del balón. Pero la historia estaba a punto de dar un giro inesperado. El mismo hombre que había devuelto la sonrisa al fútbol se encaminaba hacia un declive tan rápido como fulgurante había sido su ascenso. El genio que comenzó a apagarse, fiestas, excesos y la pérdida de su corona. Tras alcanzar la cima del fútbol mundial, Ronaldinho Gaúcho vivió años de gloria que muchos solo podían imaginar. Sin embargo, la cima tiene un precio, y en su caso, la falta de disciplina y el exceso de libertades personales comenzaron a marcar el inicio de un declive que nadie esperaba. El fenómeno que maravillaba al mundo con cada regate empezaba a mostrar señales de vulnerabilidad, y las consecuencias de sus decisiones fuera del campo se hicieron cada vez más evidentes. En Barcelona, mientras los aficionados lo seguían ovacionando, la vida nocturna del brasileño empezaba a ocupar tanto espacio como los entrenamientos. Se le veía con frecuencia en fiestas, conciertos y reuniones con amigos, donde el tiempo y la responsabilidad parecían no existir. Su sonrisa, que había sido símbolo de alegría y carisma, comenzaba a ocultar signos de desgaste físico y mental. La magia seguía apareciendo ocasionalmente en los partidos, pero ya no era constante. Su rendimiento empezó a volverse irregular y los entrenadores comenzaron a preocuparse. Frank Rijkaard, que había sido su mentor y entrenador durante los años dorados, intentó frenar la tendencia con charlas, entrenamientos exigentes y advertencias constantes. Sin embargo, Ronaldinho se encontraba en un punto donde su talento natural parecía suficiente para ganar cualquier partido sin esforzarse demasiado. La responsabilidad, la disciplina y la constancia, que tanto habían marcado la diferencia en su carrera, empezaron a diluirse. La temporada 2006-2007 fue el primer indicio claro de que algo había cambiado. Sus compañeros notaron un desinterés en los entrenamientos y una menor concentración durante los partidos. Los fanáticos seguían admirando su talento, pero la prensa comenzó a cuestionar su compromiso. Las comparaciones con Messi, que empezaba a despuntar, se hicieron inevitables. Mientras el joven argentino se entrenaba con disciplina y hambre de gloria, Ronaldinho disfrutaba de la fama, de las fiestas y de la vida social, olvidando que el fútbol, como todo arte, exige dedicación constante. Los problemas físicos también empezaron a aparecer. Su capacidad de explosión, tan característica en los años dorados, se fue reduciendo. La velocidad, los regates precisos y la resistencia disminuyeron notablemente. Incluso su sonrisa, antes inquebrantable, a veces parecía forzada. El público, aunque seguía admirándolo, comenzó a notar que la magia no era la misma. Ya no podía deslumbrar en cada partido. Su fútbol se volvió más intermitente, más dependiente de momentos aislados de genialidad. A finales de 2007, los rumores sobre su vida privada se intensificaron. Fiestas interminables, viajes nocturnos y amistades poco convenientes ocupaban titulares. La prensa internacional comenzó a retratarlo como el genio que se dejó llevar por la fama. Mientras otros ídolos del fútbol mantenían su disciplina, Ronaldinho parecía perder el rumbo. La crítica no tardó en aparecer y, por primera vez en mucho tiempo, su imagen de ídolo absoluto se vio amenazada. En el Barcelona, la situación comenzó a complicarse. La llegada de nuevos jugadores y la emergencia de Messi como estrella del equipo hizo que la comparación fuera inevitable. Ronaldinho ya no era el centro del proyecto Blaugrana, su rol cambió y su influencia disminuyó. La presión aumentaba y la falta de preparación física se hacía evidente.
Los entrenadores intentaron motivarlo, pero la chispa que lo había definido parecía apagarse lentamente. En 2008, tras 5 años de idilio con el Barça, se confirmó lo que muchos temían. Su salida del club era inminente. Ronaldinho, el mago que había devuelto la ilusión a un equipo sumido en la mediocridad, se marchaba. Su carrera europea continuaría, pero nunca más alcanzaría los niveles de excelencia que había mostrado entre 2003 y 2006. La transición hacia la vejez deportiva y los errores, fuera de la cancha, habían comenzado a cobrar factura. El mundo entero seguía admirando su talento, pero ahora se mezclaba con un sentimiento de tristeza y melancolía. Fans, periodistas y compañeros recordaban al Ronaldinho que deslumbraba, al jugador capaz de cambiar un partido con un regate, un pase o un tiro libre imposible. Esa versión del brasileño se volvía cada vez más lejana, eclipsada por las consecuencias de sus excesos. El declive de Ronaldinho no se limitó al Barcelona. Tras su salida, pasó por clubes como AC Milan y luego regresó a Brasil, donde el fenómeno mediático continuó, pero sin la consistencia de antaño. La admiración por su talento se mantuvo intacta, pero la sensación de lo que pudo ser y no fue empezó a rondar su historia. El hombre que pudo dominar una era completa del fútbol mundial se vio limitado por decisiones personales que, aunque humanas, marcaron un antes y un después en su legado. Su caída es un recordatorio de que incluso los más grandes necesitan equilibrio, disciplina y cuidado personal. Ronaldinho fue, y seguirá siendo, un símbolo del fútbol espectacular, pero también un ejemplo de cómo la fama, las tentaciones y la falta de límites pueden transformar la historia de un ídolo en un relato de advertencia. La sonrisa que una vez iluminó estadios, ahora se convierte en un recuerdo de la dualidad de la vida, brillante pero frágil. El legado y la lección, el hombre detrás de la sonrisa eterna. Después de su salida del FC Barcelona, Ronaldinho Gaúcho se convirtió en un viajero del fútbol, recorriendo clubes y ligas alrededor del mundo. Su paso por el AC Milan, Flamengo, Atlético Mineiro, Querétaro y Fluminense estuvo marcado por momentos de brillantez aislados y por una nostalgia inevitable por los años dorados que habían quedado atrás. A pesar de las irregularidades, cada vez que tocaba el balón recordaba al mundo por qué había sido considerado un genio absoluto. Su sonrisa y su alegría permanecían intactas, aunque el físico y la constancia ya no le acompañaban. La transición hacia el final de su carrera fue un proceso complejo. Los excesos de juventud y la fama temprana cobraban factura, pero Ronaldinho no perdió nunca la conexión con sus raíces. En Brasil, su regreso a los clubes locales le permitió reencontrarse con el fútbol más cercano, el que lo había visto nacer. Entre aficionados que lo adoraban y niños que imitaban sus regates, el brasileño seguía siendo un ícono, aunque el mundo ya no lo percibiera con la misma fascinación que en sus años de gloria en Europa. El legado de Ronaldinho no se mide solo en títulos o premios. Ganó la Liga, la UEFA Champions League, el Balón de Oro y un Mundial, logros que pocos futbolistas alcanzan. Pero más allá de eso, transformó la manera en que el fútbol se disfrutaba. Volvió a demostrar que el deporte no solo se juega con fuerza y estrategia, sino también con alegría, creatividad y espontaneidad. Su estilo inspiró a generaciones enteras. Lionel Messi, Neymar y muchos otros reconocen en él una influencia decisiva en su formación y en la forma en que entendieron el juego. Ronaldinho fue el puente entre el fútbol de potrero, con sus calles y canchas de tierra, y el fútbol de élite mundial. Sin embargo, su historia también es un recordatorio de los riesgos de la fama y de la falta de disciplina. El talento, por sí solo, no garantiza la permanencia en la cima. Las fiestas, los excesos y la vida fuera de los entrenamientos marcaron un camino de altibajos. La sonrisa eterna que lo caracterizaba era también una máscara que ocultaba la realidad de sus decisiones. Para muchos, Ronaldinho es el genio que se dejó llevar por la fama. Un hombre que pudo ser aún más grande
si la disciplina hubiera acompañado su talento. Aún así, su caída no opaca lo que logró. Cada regate, cada gol y cada pase imposible permanecen en la memoria colectiva. Ronaldinho convirtió el fútbol en espectáculo y devolvió la ilusión a millones de personas alrededor del mundo. Su influencia en la cultura futbolística es innegable. Camisetas, videos virales, comerciales, documentales y recuerdos imborrables lo mantienen vivo en la historia del deporte. No hay jugador que, como él, haya combinado habilidad, carisma y diversión en la misma proporción. Más allá del campo, su vida también ofrece lecciones humanas. La historia de Ronaldinho nos recuerda que el éxito prematuro y la fama pueden ser desafíos tan grandes como cualquier defensa rival, que el equilibrio entre la vida profesional y personal es clave para mantener la grandeza, que incluso los genios tienen vulnerabilidades y que los errores forman parte de la narrativa humana. Su historia inspira, pero también advierte. El talento necesita acompañamiento, constancia y responsabilidad. Hoy, aunque ya retirado, Ronaldinho sigue siendo un referente mundial. Participa en exhibiciones, eventos benéficos y actividades promocionales. Su sonrisa, que tantas veces iluminó estadios y corazones, permanece como un símbolo de alegría y pasión por el fútbol. Los niños que lo ven jugar en videos o imitan sus regates no solo celebran su habilidad, sino también la forma en que vivió el fútbol, con placer, creatividad y libertad. En retrospectiva, Ronaldinho es un personaje complejo, un talento que deslumbró al mundo, un ídolo que devolvió la ilusión a un club y a una generación de aficionados, pero también un hombre que pagó el precio de sus excesos. Su carrera es un relato de luces y sombras, de magia y advertencia. Un recordatorio de que incluso los más grandes necesitan disciplina para sostener la grandeza, y de que la fama, aunque deslumbrante, puede ser un desafío tan grande como cualquier adversario dentro del campo. El mundo seguirá admirando al gaucho sonriente por siempre. Su legado es imborrable, y su historia, con todos sus altibajos, ofrece una lección clara. El fútbol es mucho más que ganar títulos. Es un arte que debe vivirse con pasión, respeto y equilibrio. Ronaldinho, con su talento y su humanidad, enseñó al mundo a amar el fútbol como un juego de alegría, creatividad y pura magia. Y aunque sus decisiones personales limitaron lo que pudo ser, nadie podrá quitarle el lugar que ocupa en la historia del deporte. El hombre que hizo soñar a millones, que llevó la sonrisa al fútbol mundial y que convirtió cada partido en un espectáculo único, seguirá siendo recordado como el artista que transformó el juego. Y aunque la fama y los excesos marcaron su historia, la magia de Ronaldinho Gaucho permanecerá por siempre.